Muy buenos días a todos. Les saluda Mijail Brambila. Soy representante comercial para, para Graphisoft Ecuador, partner de Graphisoft para el territorio ecuatoriano. Bienvenidos a nuestro último día de jornada de ArchiCAD Week del mes de septiembre. Vamos a cerrar con un caso de éxito. Les damos la bienvenida a todos. Discúlpenos por haber ingresado tarde, pero estábamos con un problema de enlace. Nos acompañan esta mañana el arquitecto Rubén Rosiles por parte de Graphisoft Latinoamérica, Graphisoft México, y bueno, en ese caso, Rubén, si te puedes presentar, por favor, para de continuar con la siguiente lámina. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Habla el arquitecto Rubén Rosiles de Graphisoft México. Y pues les damos la bienvenida a este último día. Gracias, Mijail, por la introducción. Como bien dijo Mijail, hoy tenemos el gusto de presentar un caso de éxito bastante interesante de Ecuador, en el cual pues estaremos teniendo la participación aquí de 3 arquitectos que a continuación Mijail nos presentará. Muchas gracias. Bueno, nos acompañan esta mañana el arquitecto Felipe Cobos, el arquitecto Dalton Paz y el arquitecto Juan Pablo Astudillo, que nos van a presentar el proyecto Centro de Innovación de la Salud en Cuenca. Para nosotros fue muy grato enterarnos de la noticia de que este proyecto, que ya ustedes van a conocer en detalle el alcance del mismo y cómo surgió, fue un proyecto de concurso internacional y que el proyecto ganador fue desarrollado en ArchiCAD, lo cual no solamente nos llena de orgullo, sino que también reafirma el hecho de la presencia de nuestra herramienta en el uso formal para el área de diseño. Es importante destacar, antes de darle paso a nuestros ponentes, reiterarles el agradecimiento a ellos y el agradecimiento a nuestros asistentes este día en este webinar. Muy buenos días a todos. Tenemos nosotros presentado para este webinar un proyecto que se desarrolló principalmente en la plataforma ArchiCAD. Es un proyecto denominado por un grupo de arquitectos la ciudad de los ciudadanos. Se trata de un proyecto de salud, un proyecto de un centro de innovación en salud para toda el área sur de la provincia de Cuenca. Este proyecto en principio fue puesto a consideración del público mediante un concurso, un concurso organizado principalmente por la empresa pública de salud de la Universidad de Cuenca y la Universidad de Cuenca. Este proyecto se desarrolla en el área histórica de la ciudad de Cuenca. Cuenca es considerada patrimonio de la humanidad, es una ciudad patrimonial, y dentro del predio donde se iba a ubicar el proyecto existía un bien patrimonial. Entonces habrían ciertas consideraciones para la elaboración de este proyecto. La siguiente, por favor. Como se les estaba comentando, en este proyecto habían unos determinantes, ¿no? El emplazamiento, la pendiente, edificaciones a demoler, las áreas verdes existentes, un espacio que estaba destinado para las personas jubiladas, el barrio de San Blas, que era parte de este predio, la escala urbana y el patrimonio. Entonces, lo que teníamos hacia la izquierda
no es parte de la ciudad patrimonial. Lo que tenemos junto a la vía, que es una vía de conexión principal entre el norte y el sur de la ciudad, tenemos la edificación que es patrimonial y que habría que conservar, y lo que está en rojo es parte de la edificación que se proponía en el concurso a demoler. Un área verde existente que debíamos preservar, y el barrio, como es que dice, que se complementa con el espacio donde íbamos a intervenir. Siguiente, por favor. Y entonces es así que con esta normativa y parámetros dados para el concurso, como la altura de las edificaciones que estaban planteadas por el concurso de 4 a 5 pisos, el bloque patrimonial que tenía únicamente 2 pisos, nosotros tomamos como determinante mantener la altura de la edificación patrimonial para desarrollar el proyecto. ¿Sí? Entonces, en base a esto, mantuvimos la escala, una escala doméstica que se podría decir de dos pisos para la edificación, y para poder completar con el programa que establecía el concurso, tomamos como decisión que el área para todo este centro de innovación debería ser hacia el subsuelo, ¿no? Entonces, con esta decisión que tomamos, logramos que completar todo el programa dentro del área destinada para desarrollar el proyecto. Siguiente, Felipe. Y es así que nosotros siempre habíamos considerado desde el inicio como el proyecto como una línea, ¿no? Una línea a preservar. Siguiente. Una línea que siempre nos determina el horizonte hacia el que uno desea llegar, ¿no? Como proyecto. Siguiente. Esa línea que nos determina las relaciones que existen entre las personas, ¿no? Las personas de la tercera edad, las personas con discapacidades, las personas normales, y es una línea horizontal que es una línea de vida, ¿no? Siguiente. Esa línea de vida siempre nos determina que lo bueno está hacia arriba y lo malo está hacia abajo. Siguiente. Lo bueno nos determina siempre que el cielo va a estar hacia arriba y el infierno hacia abajo. Siguiente. Y nosotros somos los que determinamos esa línea de horizonte, ¿no? Hacia lo bueno, hacia lo malo, hacia el cielo, hacia el infierno. Siguiente. Y es así que en base a esta línea se hacen las consideraciones para desarrollar el proyecto, ¿no? El proyecto que se va ubicando los bloques de acuerdo a esta línea, como podemos ver en el ejemplo. En una línea o hacia arriba también, que podemos ir proyectando todos los espacios que necesitaba el Centro de Innovación en la Salud. Siguiente. Esta línea nos va determinando cada uno de los ambientes y los espacios necesarios para poder desarrollar este proyecto. Siguiente. Y es así, como les había comentado, que determinamos las estrategias del proyecto.
Se asume la dispersión por sobre la concentración para permitir un edificio permeable. Se respeta la altura actual de la edificación patrimonial, lo que les había comentado, así como sus proporciones. Se excavan sótanos, los mismos que desaparecen y se mezclan con plazas y patios públicos internos. Esto nos permitía cumplir con el programa que había planteado el concurso, recogiendo y resguardando a la ciudad del ruido y la contaminación. Se aprovecha el sol de la mañana para las habitaciones y el sol de la tarde para los pasillos. Y es así que, en base a esto, nosotros asumimos para el proyecto hacer unos bloques en el sentido norte-sur y abrir el espacio, como se decía, para que la iluminación llegue a cada uno de los bloques, y entre cada uno de los bloques existan patios que nos permitan iluminar y a la vez recrear ciertos espacios del proyecto. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver en mejor manera las relaciones y las potencialidades del proyecto. Y es así que tenemos hacia la parte izquierda la ciudad histórica, ¿no? Tenemos una gran avenida, como les decía, que conecta norte y sur de la ciudad, una edificación patrimonial y el proyecto en sí, que consta de 6 bloques muy similares, conectados entre sí mediante un puente hacia el edificio patrimonial. Y en estos 6 bloques se desarrollan todas las actividades que el programa lo necesitaba. Se genera una plaza de entrega a la ciudad más grande, recuperando el cerramiento que existía actualmente del edificio patrimonial. Abrimos el espacio hacia la ciudad. Recuperamos más área verde en un espacio para el peatón, ya que a nivel de una planta abrimos todo el espacio, ¿no? Todo este espacio se abre y se convierte en una especie de planta libre que nos permite conectar cada uno de los edificios entre sí y con el edificio patrimonial. Adicionalmente a esto, generamos como complemento a este proyecto la plaza hacia el este, ¿no? Un parque urbano que nos colaboraría para integrar todo el proyecto y cada uno de los bloques. En las áreas verdes incluimos todo lo que es especies nativas y productivas en la construcción de un nuevo paisaje natural dentro de la ciudad. Existen también como terapia de rehabilitación huertos urbanos que van a permitir a las personas con enfermedades como artritis ir cosechando su propia comida, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos esquemas principales que nos permitieron desarrollar el proyecto. Los espacios, en la parte superior tenemos los espacios que normalmente se planifican, son pasillos de circulación en los dos sentidos y encerrados hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, lo que no era una alternativa que se planteaba en el proyecto. La segunda alternativa, tener espacios cerrados y circulaciones hacia los lados. Y lo que nosotros conseguimos para el proyecto es tener una circulación hacia el lado oeste, ¿sí? Y todos
las habitaciones, los laboratorios, incluidos en el centro con iluminación y ventilación hacia el oeste y una especie de terraza o balcón que nos permite comunicarnos con el exterior. Esta fue la decisión que tomamos para todos los bloques y lo que nos permitió solucionar todos los espacios con esta misma distribución. Todo el proyecto se desarrolla en base a esta distribución. Siguiente. En base a esto, tenemos un espacio flexible, ¿no? Este espacio flexible, un espacio sin nombre que le podríamos decir, que nos permite solucionar todo el proyecto. En este caso podemos ver con una circulación lateral, ¿sí? Nos permite solucionar lo que es una habitación simple, una habitación doble, triple, ¿sí? Un espacio multiuso ampliable hacia la circulación que podría tener, que es en el sentido este-oeste, que es la circulación que conecta todos los bloques. Podemos tener también en este espacio sin nombre una habitación triple, un consultorio, un laboratorio, un centro de diagnóstico, ¿sí? Por eso es un espacio sin nombre y es un espacio flexible que nos permitió solucionar todo el proyecto con este espacio sin nombre. Siguiente, por favor. Como parte del proyecto también tomamos como decisión la parte estructural en un solo sistema. Son sistemas prefabricados que nos permite salvar grandes luces, ¿sí? Con vigas cargadoras y vigas doble T en el sentido este-oeste, y con un solo sistema estructural nos permite solucionar todos los 6 bloques, ¿no? Aparte de esto, como se ve en la sección constructiva, hacia la parte oeste tenemos lo que es circulación de cada uno de los bloques, lo que nos permite una especie de celosías o quiebrasoles que nos permite que la luz no incida directamente hacia las habitaciones, pero sí en el sentido este-oeste tenemos un balcón que nos permite tener una visibilidad de la ciudad desde las habitaciones, una gran vista. Siguiente. Siguiente, Felipe, por favor. Ya está. Es el Parque Central. Listo. Entonces, continúas con tu parte, Felipe, por favor. No, todavía no se acaba la tuya. Pero si quieres puedo seguir explicando yo. Sigue O Juan Pablo. Juan Pablo, ¿estás ahí? Sí, no sé si me oyen. Sí, ¿Sí me escuchan? Sí. Listo, Juan Pablo. Bueno, perfecto. Estábamos con problemas de internet, pero bueno, ahora ya estamos. Sí, este era un espacio central que se pensó no como un espacio de estancia solamente, sino desde una realidad un poquito más compleja, ¿no? El tema de incluir a las personas con enfermedades catastróficas en actividades y terapias al aire libre. Y es así que el espacio público empieza a tomar otras actividades y se vuelve un espacio innovador, ¿no es cierto? Primero, que incluía diferentes tipos de materiales, tanto en suelos como en bancas, como en mobiliario. Un espacio interactivo, ya que se sembraban especies productivas, ¿no es cierto? Especies vegetales para consumo, frutas y demás. Un espacio inclusivo, porque todo espacio público se pensó desde el acceso universal. Un espacio productivo, porque se pensaba que estas frutas, estos huertos que iban a ser parte de los espacios públicos, también puedan ser parte esencial, digamos, del sistema de abastecimiento y alimentación de los mismos enfermos, ¿no? Y un espacio inspirador, porque obviamente incluía todo este tema de terapias acompañadas
acompañadas desde la misma medicina alternativa, ¿no? Sigamos, amigo Felipe, por favor. El proyecto, como se ve en esta imagen, ampliar el límite que fue el origen del concurso, ¿no? Esa ampliación del límite tenía obviamente que ver con una independencia total de que este proyecto se realice con este complemento que incluimos, ¿no? Es decir, el proyecto solo con los límites del terreno original ya podía funcionar, pero nos parecía que en todo caso siempre un proyecto de esta escala va a ser una afección, si quieren, al barrio cercano, ¿no? Y al pensarle desde este punto de vista, decidimos incluirle al barrio dentro del para darles espacios que controlen un poco si quieren, esta intrusión de este nuevo elemento arquitectónico urbano, ¿no? Y desde ahí se planteó todo un modelo de gestión, ¿no? No solamente se hizo el diseño, sino todo el modelo de gestión, en el cual se planteaba la compra de la misma Universidad de Cuenca, de los lotes cercanos, obviamente, con modelos de declaratorias de bienes de uso público y demás, que además, unidos, digamos así, a los municipios, a los fondos internacionales y la misma gestión universitaria, se lograría adquirir estos bienes, ¿no? Una vez adquiridos estos bienes, estas personas no serían desplazadas del lugar, sino que más bien un nuevo edificio, que sería este ecosistema en equilibrio que le llamábamos nosotros, ya que es un edificio que vincula a personas jóvenes del barrio, más personas de etapas adultas, ¿no? Y adultos mayores, que son los jubilados, que son parte del fondo de jubilados del mismo Instituto de Seguridad Social. Y entonces, al establecer todo ese análisis urbano de entender la composición familiar, las edades en las que se encuentran, los accesos a las economías que tienen y demás, este proyecto era su complemento, ¿no? El librar este espacio nos permitía generar una plaza, que es una plaza que incluye actividades para niños, para adultos mayores, etcétera, con la misma función de ser espacios al aire libre, para el disfrute, pero también espacios productivos, ¿no? Sigamos, Felipe, por favor. Y entonces así, simplemente esto es mucho más rápido ya. Como bien decía Dalton, esa línea que siempre marcó lo que se vive hacia arriba y lo que muere hacia abajo, para nosotros ya no tenía esos límites tan claros, ¿no? Como que disolvimos ese límite entre la vida y la muerte, porque para nosotros hay cómo vivir abajo también, de muy buena manera. Y entonces, como ven aquí, se plantearon dos subsuelos que eran para etapa de parqueos, digamos, tanto para los visitantes como para los médicos, digamos. Y luego iba creciendo el edificio para arriba, liberando una planta, que esta planta ya estaría en el primer subsuelo igual, ¿no? O sea, es un subsuelo, pero que tiene un nuevo espacio público, ¿no? Un subsuelo que da, digamos. Y desde ahí sí, ya la planta cero, que sería el nivel de la calle, en el cual para nosotros, junto con Felipe, que ya les va a contar más adelante, el trabajo de abrir los límites a la ciudad, de integrar las actividades de la ciudad en un nuevo espacio urbano, fueron también, sigamos. Y de ahí sí iba creciendo ya el edificio por 2 pisos más, hasta llegar, pasemos de lo más a la siguiente, al tercer nivel del nivel, digamos, en el se equiparaba con el original del edificio patrimonial que ya Dalton les comentó, ¿no? Que fue una de las apuestas más grandes que hicimos, ya que todos los concursantes partieron de esta premisa que el mismo concurso determinó de alzar los edificios 4 o 5 pisos, ¿no? Nosotros desde el inicio luchamos muchísimo en el concurso porque se conserve la altura de las edificaciones patrimoniales e incluso la escala barrial, ¿no? Sigamos. Obviamente todo este tema, yo creo que esto podemos pasarle un poco más también para que Felipe se detenga en lo que le corresponde, pero hubieron todos los análisis, obviamente, de soleamientos, de vientos, la ubicación de los edificios, como bien Dalton les comentaba, para aprovechar la luz de la mañana para las habitaciones, ya que esta es más saludable, y la luz de la tarde para los corredores, ¿no? Tomando en cuenta que la iluminación solar
directa sí tiene que ver muchísimo de los espacios iluminados, ¿no? Sigamos. Asimismo, se determinaron los accesos, se determinaron los posibles lugares de servicio, por donde entrarían todo el tema de abastecimiento, por donde entrarían las ambulancias, cuáles son los accesos peatonales principales. Y como se puede ver un poco en esta propuesta, el edificio se divide en varias zonas por sus actividades, ¿no? Una primera zona que estaría en el edificio administrativo patrimonial, luego una zona de hospitalización mucho más pesada, digamos, mucho más higiénica, mucho más aislada, en el cual estarían quirófanos, salas de hospitalización, habitaciones, los mismos consultorios, laboratorios y demás. Y hacia atrás, hacia el barrio, digamos, a donde ya hay muchos más vecinos, digamos, ya las áreas sociales del edificio, ¿no? Y como llegando a una zona mucho más académica, en la cual la universidad tendría aulas para enseñanza también y prácticas de estudiantes en conjunto. Y hacia la parte posterior, que era un determinante del concurso, la fábrica de material biológico, ¿no? Que obviamente condicionó también que hagamos esta plaza para aislarnos del barrio, digamos. Ya, esta es la parte cuando hablo yo. Dele, amigo. Ya, buenas. Entonces, les voy a hablar cómo utilizamos las herramientas que nos ofrece el ArchiCAD para atacarle de alguna manera a todo el proyecto, que era bastante extenso. Entonces, el proyecto es realmente grande y por ello teníamos que proponer una manera relativamente rápida y eficiente para generarlo. El archivo principal que teníamos tenía un tamaño de 600 megabytes y es bastante ineficiente trabajar con un archivo de esa magnitud todo el tiempo. Entonces, utilizamos las herramientas de ArchiCAD para dividirlo y tener una mayor versatilidad en el proceso de diseño. Entonces, el archivo que contenía todos los archivos que estaban linkeados, al final era el del entorno. Entonces, contenía las calles que rodean a la cuadra que abarca el proyecto, porque eso en realidad es lo que no iba a cambiar. Para crear las calles y las veredas, utilizamos las herramientas de terreno con algunas operaciones de sólidos. Y en cambio, para crear la volumetría de las casas, manejamos la herramienta de forjado para que no tenga mucho detalle y tampoco se cargue de demasiada geometría el archivo. El siguiente archivo externo que empleamos es el edificio existente, que igual al final no iba a cambiar, con las circulaciones exteriores, y allí incluimos también una parada de buses que propusimos, una bastante extensa, grande, para que tenga una buena relación con la ciudad, y también todo lo que eran las áreas verdes externas. A ver, los edificios de la propuesta en sí son bastante complejos porque tienen bastantísimos detalles. Entonces, a estos también les subdividimos en partes para que cada miembro del equipo se pueda encargar de cada edificio. Entonces, como éramos bastantes, éramos casi 10 personas los que conformamos el equipo, cada uno se podía encargar en un archivo independiente de desarrollar las funciones ya internas de cada uno de los edificios, que al final teníamos todas las plantas resueltas. Entonces, este era el módulo individual, que a su vez igual lo dividimos en partes comunes que tenían con los más edificios. De esa manera simplificamos un poco el diseño y se aceleraba la concreción, con módulos vinculados. Adentro de este archivo igual teníamos bastantes otros archivos vinculados. Entonces teníamos los módulos de circulación que contienen las gradas y los ascensores, para lo que utilizamos las herramientas correspondientes a ArchiCAD, ¿no es cierto? Entonces, en consecuencia, tuvimos que diseñar y simplificar un único módulo para todo el conjunto y reflejarlo según el caso. Para los módulos de remate, que les llamamos a estos que están a los extremos de cada módulo principal, contienen las funciones administrativas y allí igualmente se resuelve la fachada frontal de cada edificio. Con algunos cambios dependiendo del módulo. Entonces, si era módulo de salud o de cuidado de niños, le hacemos un poco de cambios a eso de aquí. Entonces, al final lo más complicado fue mover ligeramente estos costasoles
para que coincidan con el módulo de gradas, en este caso de los módulos de remate. Estos eran los módulos utilitarios que también están subdivididos ya en partes más pequeñas que ya dependían según la estructura. Entonces, contienen funciones específicas del hospital, ya sean consultorios o habitaciones. Estos nos regimos según la estructura de las columnas. Entonces, este era el módulo utilitario principal ya con la función resuelta. Aquí ya nos enfocamos en los detalles constructivos y en los pormenores finos. Este módulo se define aquí definimos estos cortasoles y sus instancias, sin que necesariamente tengamos que cambiar la ubicación y la distancia en todo el conjunto todas las veces, sino solamente se cambiaba en este módulo y como estaban todos los archivos vinculados, ya se cambiaba literalmente en todo el proyecto. Esta es una vista un poco más cercana del módulo utilitario, la que resolvía todo el conjunto, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos todas las herramientas de ArchiCAD para resolver el proyecto. Con la herramienta de forjados resolvimos los niveles del mismo proyecto y su terminado. Utilizamos la herramienta de columna, con la que se acoplan automáticamente las alturas de los niveles, las ventanas con su estructura y materiales definidos. Y algo que me pareció súper interesante es que tenemos esta herramienta de vigas que con sus elementos preestablecidos y todo, sobre todo con el gestor de perfiles que utilizamos para resolver los detalles arquitectónicos, y también nos ofrece los materiales de construcción. Ahora igual, ya con todo esto resuelto, teníamos que pensar en la exportación y también cómo íbamos a mostrar todo el proyecto ya en las láminas. Entonces, después de que teníamos literalmente todo correctamente resuelto, teníamos que revertir un poco el proceso para el momento de exportar al 3D y ahorrar en geometría exportada. Entonces, con todas estas vigas que utilizamos, al final lo que tuvimos que hacer es ponerles en su propia capa todas las vigas, y como estaban adentro de la estructura, les escondimos para el momento de exportar todo al 3D. Entonces, por consiguiente, en la parte estructural y para las perspectivas solo necesitábamos que se vea la estructura principal y los acabados. No necesitamos que se vea todas las vigas de adentro que están ahí en los forjados. Entonces, la estructura contenía más de 10.000 vigas pretensadas en T, para lo que utilizamos esta herramienta preestablecida que nos ofrece el ArchiCAD. Solamente se define el largo, el ancho y la profundidad de la pieza, e incluso esta ceja que necesitamos para asentar sobre las vigas principales. Con los detalles ya establecidos, solamente tuvimos que copiar el módulo para que se repita en todo el proyecto. Otra herramienta que me parece bastante útil y beneficiosa es la del gestor de perfiles, con la que resolvimos todo el detalle de acabado de los pisos, con los materiales propios y sus terminados. El detalle de este forjado se repite en los 3 pisos superiores con algunos cambios menores. Este es el detalle que se repite y al final se extruye en cada módulo con sus pormenores adicionales. Entonces, la herramienta del módulo utilitario, utilizando el gestor de perfiles, dibujamos el detalle de los pisos y definimos todos los materiales de construcción y acabados con las herramientas respectivas, incluyendo la escala, los terminados e incluso los acabados de las superficies, porque utilizamos aluminio en el pasamano, los sistemas de sujeción, que son estos aquí, que también estaban definidos para los acabados de las vigas, los cielos rasos, las rasantes, los pisos interiores y exteriores, que tenían diferentes materiales. Incluso también resolvimos la iluminación propuesta, que en su conjunto le da un buen carácter al proyecto. Con material ya editado de luz, ya no tuvimos que poner, no sé, unos cuantos miles de luces igual, sino solamente eran unas líneas que estaban extruidas con todo el detalle constructivo que creamos. Con todo ya el proyecto resuelto, solo nos quedaba la parte de exportación para el renderizado, acabado y postproducción de la parte gráfica del proyecto. Entonces, necesariamente teníamos que exportar todos los materiales con sus escalas y acabados preestablecidos para simplificar el renderizado en el programa exterior que se escoja al final. Entonces, en este caso no necesitamos cargar más geometría al archivo de ArchiCAD, y lo que hicimos fue poner toda la vegetación y la ambientación
añadida en postproducción. El tamaño y proporción de las texturas las definimos ya directamente en el ArchiCAD para definir sus acabados y la aplicación ya en los renders. Para definir el acabado final de las texturas utilizamos Photoshop con algunas herramientas que ofrece para crear los canales difusos, el de bump, el de desplazamiento y los reflejos. Y para producir las perspectivas utilizamos Lumion con el módulo de Lip Sync que nos ofrece el ArchiCAD, porque sí nos ofrece un acabado bueno y rápido al final el Lumion. Con todas las perspectivas ya listas quedaba el armado de las láminas y su presentación. Entonces ahora les vamos a mostrar un poco de las perspectivas del proyecto, cómo quedó al final y cómo más o menos le defendimos al proyecto. Entonces una parte súper importante para mí creo que siempre es la que siempre voy a recalcar. Aquí en Cuenca hay unas paradas súper pequeñas que se utiliza para intercambiar gente. Al final la gente que baja de los buses no tiene mucho espacio para estar y como tenemos un clima que es bastante variable, a veces hay lluvia y bastante sol. En estas paradas, aquí no está la foto literal, pero entran 3 o 4 personas, entonces lo que sí hicimos fue darle un protagonismo bastante alto al peatón, a todas las personas que van a utilizar el espacio y quitamos todas las barreras arquitectónicas que tiene en este momento el proyecto, tiene un cerramiento bastante marcado. Entonces, darle un poco más de libertad al peatón para que utilice este tipo de sendas que los mismos peatones van creando con el tiempo, para que no tengan que darse tanta vuelta, al final no tengan que utilizar todo el tiempo las veredas, sino que también puedan disfrutar del espacio verde que estamos creando y proponiendo, ¿no es cierto? Esta es otra vista, la vista de la parte de atrás, digamos, de la fachada oeste del edificio, donde creamos especie de intercambiador de usos, ¿no es cierto? Creamos un parque, aquí se nota todo el detalle de la iluminación que les decía, que no tuvimos que poner todos los focos, sino ya solamente creamos un material que se utilizaba para todo el proyecto. No sé si alguien tiene algo más que decir sobre las vistas. Bueno, la siguiente, esta es igual cómo se relacionaba el proyecto hacia la ciudad, ¿no es cierto? No sé si Juan Pablo quieres añadir algo No, bueno. Yo creo que a todo, amigo, no sé si me oyen, ¿sí? Sí. Sí. Yo creo que un poco solo para complementar lo que dice Felipe, una de las cosas que más nos sirvió, nos facilitó, fue tener definida la construcción del proyecto desde el inicio, ¿no? Yo creo que es un avance muy grande que hicimos y que nos permitió el trabajo en equipo de forma mucho más fluida, gracias a que obviamente escogimos, como bien decía Dalton, un sistema estructural muy claro, definimos todos los perfiles de fachada, todo el tema de pisos, y entonces, claro, tenés ya el proyecto, así sea a nivel de anteproyecto, ¿no? Es decir, a nivel de cómo tenés definido el sistema constructivo, la materialidad y todo a ese nivel de profundidad, permitió que el proyecto se haga mucho más rápido, ¿no? Entonces, con una sección se resolvió todo, pero ya estaban definidos secciones de vigas, altos de cielos rasos, tipos de pisos y todo, entonces se facilitó un montón. Eso nomás, amigo Peña. Buenas. Bueno, ahora vienen más las vistas del proyecto ya que generamos al final y todas los vínculos que tenían los peatones y todas las personas que utilizan el espacio ya con el edificio. Esta es una vista lateral de los espacios. Esta es un poco la parada de bus que estábamos proponiendo, con todo este sistema un poco más permeable que igual propusimos para que sea un poco más amigable con el peatón, que no solamente se limite a utilizar las veredas, sino que también puedan utilizar este espacio que al final es público. Las circulaciones interiores que proponemos, estas son con los cortasoles que tienen la fachada hacia el oeste. En cambio, las habitaciones y todos tienen la fachada al este para que tenga un poco más de asolamiento. Esta es un poco la recepción con todas las circulaciones que proponíamos, igual las circulaciones que conectan los
que conectan entre bloques. La fachada frontal del edificio existente, lo que no podíamos tocar. Igual que sea un espacio un poco, que sea súper más abierto, sobre todo para los peatones, para las personas que solamente están pasando y no necesitan utilizar los servicios del hospital. Los espacios verdes que proponíamos entre los módulos. La circulación exterior igual, bastante amplia para que toda la gente se pueda utilizar libremente. Y ahí se acaba la presentación. Tal vez, amigo, para complementar ya el tema final, realmente la experiencia, creo yo, de haber trabajado virtualmente por todo el tema de la pandemia, parecía desde el inicio un tema muy complejo, ¿no? Tal vez como equipo nos parecía complejo, ¿no? Pero yo creo que realmente los acuerdos a los que se llegaron durante la pandemia, todo el avance de bocetos al inicio, y obviamente ya el proyecto tiene la cabeza súper centrada nos facilitó un montón el cambio de intercambio de tres plataformas, inclusive con Felipe les contaba, ¿no? Y por ejemplo, usted otras plataformas, las plantas, por ejemplo, de forma mucho más rápida, y luego se iban pasando a los archivos que son totalmente complementarios, ¿no? Eso diría yo también que fue uno de los aportes más grandes que podríamos resaltar del ArchiCAD, justo el intercambio de archivos de varias plataformas, ¿no? Y esa versatilidad que nos da para movernos desde diferentes, desde lo que uno conoce, para hacer un proyecto mucho más dinámico, mucho más ejecutivo, ¿no? Y al final, todo en un solo archivo haber sido ya manejado, como bien Felipe les contaba, ¿no? Un aprendizaje para todos, el trabajo en equipo en varias plataformas, y al final salir con un producto que gracias al trabajo de todos, obviamente, y el esfuerzo de todos, con el primer premio de este concurso, que como Dalton también les contó, es un proyecto trascendental para la ciudad gracias a su escala. Además que es uno de los pocos concursos que se hacen en la ciudad y en Latinoamérica, ¿no? Lamentablemente los edificios públicos no usan este sistema de mucho más democrático de acceso a los niños. Y al ser uno de los pocos que hay en la ciudad, realmente nos enorgulleció de haber conseguido este triunfo, ¿no? Eso, Mijail y amigos, quería agradecerles a nombre de todo el interés. Igual, Dalton, no sé si quieres complementar con algo esta etapa final del... Pero más que nada agradecerles por el espacio, ¿no? Bueno, antes de terminar como tal la sesión, vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas, para que, por favor, todos los asistentes que están conectados, pues tienen oportunidad de hacer preguntas a los arquitectos, y pues ahorita es cuando pues pueden preguntar pues todas esas pues inquietudes, todas esas preguntas específicas de los proyectos, ventajas y demás. Entonces, por favor, a los asistentes ahí en el panel de preguntas, esperamos sus comentarios. Por lo pronto, por aquí voy a hacer una pregunta. Cualquiera puede responder, arquitectos. Ustedes, en este proyecto, cuando lo empezaron, cuando vieron toda la magnitud del proyecto, lo que venía, y pues con las personas que iban a colaborar, desde el inicio, ¿cómo fue esa planeación, sabiendo que ustedes utilizaban ArchiCAD y, pues digo, con la experiencia que ya tenían, pero al final se enfrentan pues con otras empresas que tienen que colaborar y pues tal vez no utilizan ArchiCAD? ¿Cómo fue este reto? Bueno, no fue muy difícil porque los ingenieros normalmente aquí en Cuenca, digamos, utilizan AutoCAD.
Entonces, como la parte estructural, al final no es tan complicada y también creo que eso es uno de los aportes del proyecto. El intercambio de archivos no era nada difícil porque se puede importar directamente los archivos de AutoCAD hacia el ArchiCAD y al revés, ¿no? Se puede exportar del ArchiCAD hacia el AutoCAD sin mayor problema. Y más que nada lo que nos ayudó bastantísimo fue lo que decía la herramienta de LibSync que tiene con el Lumion, entonces cualquier cambio que se le hace al proyecto en el ArchiCAD ya se le puede ver directamente texturizado, ya casi renderizado rápidamente en el Lumion. Entonces, no es ningún problema tener bastantes tipos de archivos porque el ArchiCAD sí ofrece bastantes opciones de importación y exportación. Eso es algo súper bueno del ArchiCAD, sí. Perfecto, arquitecto. Bueno, aquí voy a hacer, ya están haciendo preguntas los asistentes. Por aquí tenemos una que dice Rodrigo. ¿Cómo fue insertada la volumetría de imágenes atrás en el terreno? Bueno, Lumion tiene unos terrenos bastante genéricos, digamos eh, o sea, no me gustan personalmente cómo queda, o sea, mandar directamente el fondo que nos ofrece Lumion. Entonces, lo que hicimos todo es un fondo, son fotografías, al final lo que no es edificio y se va al fondo son fotografías reales de las montañas que están alrededor de la ciudad. Entonces, bueno, por suerte si contábamos con un dron, entonces no se nos complicó la tomada de las fotografías para poner los fondos reales al final, porque yo creo que el entorno y las personas son un poco más importantes que el proyecto que se propone, ¿no? Porque son las que van a estar ahí todo el tiempo y para ellos ver algo que está bien hecho o sea, le va a hacer el espacio mucho más amigable. Entonces, no son fondos, son fotografías reales del entorno. Perfecto, arquitecto. Por aquí una pregunta más. Dice Pedro, dice, es muy buen análisis del entorno para conseguir una solución que se integre y mejore el perfil urbano. Un buen manejo del software usando las herramientas que nos brinda ArchiCAD, sin duda un muy buen proyecto y felicidades desde la Ciudad de México. Esto más que preguntas, pues empiezan también a salir por aquí varias felicitaciones. Y también aquí vuelven a comentar Pedro que si podrían hablar sobre la materialidad usada en el proyecto. Tal vez Juan Pablo puede hablar de los materiales. Sí, chévere, Feli. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Los materiales tienen que ver muchísimo con la imagen que queremos dar del edificio, ¿no? Para nosotros los edificios como que muy blancos, muy limpios, muy como son todas las clínicas, no intentan serlo. Diría que tienen un problema muy grave de mantenimiento, sobre todo en nuestra ciudad, por todo lo que Felipe les comentó del clima y demás, ¿no? Entonces la decisión fue también por un tema de, primero, tener un elemento opaco, ya que las características de nuestro centro histórico son de materiales opacos predominantemente, ¿no es cierto? Es casi una cualidad de los centros históricos del mundo, el tener muchos materiales opacos como piedras, ladrillos, etcétera, que obviamente nos reflejan. Y entonces decidimos optar por un aluminio anodizado, que obviamente tiene un anodizado, digamos, de pulido, que permite que el aluminio brille, ¿no? que impide, más bien dicho, que el aluminio brille. Pero a su vez, este aluminio es un material de mantenimiento y también se presta muchísimo al cambio de color gracias a las temperaturas del mismo sol, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el mismo edificio, en determinadas horas del día, puede ir de color, y eso nos parecía interesante gracias a este mismo hecho de cambiar desde los ánimos de las personas que van a usarlo, ¿no? Para nosotros es un elemento que tal vez marcó muchísimo el proyecto, que fue el hecho de cómo desde la misma psicología de la arquitectura, de los espacios, del uso del color, del uso de las texturas, desde la inclusión de vegetación, el mismo acceso inclusive a mascotas, que era una de las propuestas que estaban dentro del proyecto, se podía colaborar
en el tema del saneamiento, digamos, de estas personas, ¿no? De que se sanen más rápido o de que al menos su enfermedad sea mucho más digna, ¿no? Entonces, tiene que ver muchísimo desde ahí también los materiales, ¿no? Los materiales se escogieron por esto, entonces no sé si con eso les respondimos las preguntas. Tiene que ver con lo que les digo de mantenimiento, uno, con la adaptación a los diferentes colores de la luz que tiene el mismo sol durante el día, y además con un tema de psicología, si quieren, de cómo abordar un proyecto, ¿no? Perfecto, arquitecto. Por aquí vamos a pasar a otra pregunta, igual de Pedro, dice, ¿qué plataforma usaron para las distintas especialidades de ingeniería? Como software, bueno, yo creo que como el proyecto, o sea, no teníamos que presentar a nivel de proyecto ejecutivo, sino solamente como anteproyecto, o sea, solamente ideas. No necesitamos hacer más ingeniería que solamente hablar de cómo funcionan los sistemas. Entonces propusimos el sistema estructural, que es bastante amplio y genérico, digamos, que va a funcionar como ya ha funcionado en otros edificios, este sistema protensado. Y bueno, las ingenierías eléctricas y sanitarias solo estaban habladas, pero no estaban establecidas, digamos, por lo que era anteproyecto, no era a nivel de proyecto. Perfecto, arquitecto. Ok, por aquí una pregunta de Julio Torres. Dice, buen día, ¿usaron ArchiCAD solo para el diseño o para etapas posteriores? O sea, diseñamos todo en ArchiCAD y definimos todo desde el sistema estructural, igual los detalles constructivos, pero solamente para ya la etapa de render, de acabado, utilizamos el Lumion, pero para todos los demás utilizamos ArchiCAD. Perfecto, arquitecto. Ok, por aquí va a haber otra pregunta. Dice que la estructura también tuvo alguna conexión de interoperabilidad con otro programa. No tuvimos que calcular las estructuras, todo solo fue un ajuste, digamos, ajustes genéricos de cómo más o menos funciona la estructura. No tuvimos que hacer cálculo estructural, pero en cambio sí trabajamos con Juan Carrión, que es un ingeniero civil. Él nos dio las pautas para seguir, para tener una estructura coherente con el edificio. Creo que las columnas son de 1,20 por 1,20 las de abajo, entonces son bastante grandes y sí nos ofrecía unos cimientos, una estructura bastante buena para que soporte todo el edificio, pero al final no necesitamos hacer cálculo profundo estructural para todo, digamos, solamente un precálculo. Perfecto, arquitecto. En este caso. Ok, gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Ademar. Dice, saludos desde Bolivia. Quería consultar, viendo la magnitud del proyecto, ¿se tuvo que recurrir en algún momento a la programación GDL para satisfacer algunas necesidades gráficas del proyecto? No tuvimos que hacer... La herramienta que más utilizamos fue la del gestor de los perfiles, lo que decía, para dibujar los detalles constructivos y esos... o sea, utilizar extrusiones o utilizar, no sé, para los cortasoles, esos que se ven en azul. Aquí igual utilizamos, hicimos el detalle constructivo y utilizamos el gestor de perfiles con Viga para producir, pero no, programación GDL no tuvimos que utilizar, por lo mismo que era a nivel de anteproyecto. Pero, o sea, en el caso de las ventanas y las puertas, bueno, los parámetros que nos ofrece la herramienta, y sí utilizamos casi todos, incluyendo no sé, el ancho de las jampas, el ancho del vidrio de las ventanas y también las divisiones que tenían ahí, pero nosotros no programamos nada en GDL. Perfecto, arquitecto, gracias. Por aquí otra pregunta. Pedro dice que si el proyecto fue realizado mediante metodología BIM desde el inicio. Sí, no fue tan profundo el análisis BIM, pero sí utilizamos materiales constructivos para generar los detalles
arquitectónicos al final. Entonces, el BIM sí estaba utilizado, pero no a un nivel tan profundo, por lo mismo que no era proyecto ejecutivo, sino a nivel de anteproyecto. Perfecto, arquitecto. Aquí otra pregunta de Alberto Pedro. Dice, felicitaciones por el proyecto. ¿Han tenido valores de sustentabilidad energéticos que cumplir en el mismo proyecto? No sé si alguien quiere responder, pero bueno, las condiciones de clima y el clima, digamos, de la ciudad no nos exige tanto hacer un análisis de temperaturas ni análisis, o sea, tanto energéticos del edificio, por lo que tenemos bastante, el clima es bastante, digamos, normal. No tenemos, si bien algunos días hace bastante frío, bastante calor, no tenemos un invierno y un verano, digamos, bien marcado. Entonces, la temperatura es más o menos templada todo el año y no es, o sea, un requisito hacer un análisis tan profundo sobre el uso interior. O sea, ya por defecto nosotros ya tenemos un clima bueno y no necesitamos tanto, pero en cambio sí propusimos para mitigar un poco el impacto que iba a tener todo el edificio y todas las cosas que propusimos, aparte de los jardines a nivel de piso, digamos a nivel de calle, proponíamos unos jardines también en las cubiertas y también sí propusimos tener paneles solares para en el caso de que se necesite. Entonces el edificio sí era bastante eficiente, pero tampoco, o sea, todo era a nivel de idea, no tuvimos que hacer un análisis más profundo por lo que era anteproyecto. Perfecto, arquitecto. Por aquí una pregunta más. Solo, Ah, amigo, ok. una cosita quería añadir a lo que decía Felipe, que incluyo dentro del discurso de la sostenibilidad, que obviamente ahora está debatido, esa etapa de solamente hablar de energías pasivas, ¿no? De las cuales Felipe les está hablando y que obviamente el edificio promueve el uso de energías alternativas, al ser sobre todo una clínica. Entonces, Felipe, la ubicación, el escoger la orientación del sol, el machadas, ¿no? Además de los sistemas ya con, por ejemplo, paneles solares que ya no son tan pasivos, al final generan una contaminación menor también. Yo creo que además ahora nos planteamos ya con este proyecto y por la época justamente las otras sostenibilidades de las que se deben hablar también, ¿no? Entonces, una de las que incluimos sin duda fue la soberanía alimentaria, ¿no? Esa fue una que marcó también muchísimo el proyecto. Creemos ya también que hay que empezar a hablar de esa crisis de alimentos que va a empezar a haber en el mundo, sin ser fatalistas, sino más bien desde cómo promover que la conciencia se genere desde ahí. Entonces, todos los espacios públicos, absolutamente todos los que generamos, tienen especies productivas, ¿no? Para nosotros es una lucha muy interesante plantearnos acá en Cuenca, no sé si en México pasa igual, pero están prohibidos las especies que generan fruto, por ejemplo, en los espacios públicos de acá, ¿no? A nadie se le ocurre poner no sé, una manzana en un parque, porque el tema de la propiedad privada todavía es algo que pesa muchísimo para los estamentos políticos, ¿no? Entonces, el entender que una persona tiene todo el derecho de en el espacio público comerse una manzana de un fruto público, de una vegetación pública, si quieren, todavía es algo muy poco debatido. Eso fue una de las cosas que sí se incluyeron como una soberanía, como les digo, un tema de sostenibilidad alimentaria también, que obviamente no es muy trabajada desde los proyectos urbanos. Perfecto, arquitecto. Entonces, ya nada más para cerrar con una última pregunta que por aquí Sofía nos ha estado preguntando. Dice que si los diagramas complementarios fueron trabajados mediante ArchiCAD o si fueron trabajados de manera complementaria con otros programas, y si fue así, ¿cuáles fueron? Me imagino que se refiere a estos diagramas de aquí. Todo hicimos en ArchiCAD, o sea, para producir esta presentación, como teníamos todos los módulos independientes, solo le hice capturas de pantalla de
de todos los detalles que íbamos generando, ¿no es cierto? Y el armado de esta lámina le hice en Photoshop, porque no tengo licencia de ilustrador. Entonces era una plantilla normal con sombras del Photoshop, ¿cómo es? Estas líneas de marcación creo que los diagramas del principio, no sé, no sé, yo no hice, creo que hizo el Juan Pablo o alguien más, pero no es problema hacer también ArchiCAD de este tipo de diagramas, pero yo creo que sí te demoras un poquito más. Tal vez en Illustrator es un poco más eficiente. Perfecto, arquitecto. Pues al parecer ya son todas las preguntas que tenemos. Mijail. Sí, bueno, pues me gustaría cerrar agradeciéndoles a Juan Pablo, Felipe y Dalton por su participación esta mañana. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora, teniendo en cuenta que ustedes no solamente son profesionales que ejercen la arquitectura como lo acabamos de ver, sino que también son docentes e intervienen en la formación de los futuros profesionales, y eso es muy bueno. Y para aquellos que nos escuchan fuera del territorio ecuatoriano, y no porque estén presentes arquitectos cuencanos, pero en Cuenca hay una muy buena vena creativa en el desarrollo arquitectónico, y eso nos enorgullece, y aún más sabiendo el hecho de que son usuarios de ArchiCAD. Para concluir, quería agregar unas palabras adicionales, y está relacionado con el trabajo colaborativo, con el trabajo en equipo. Ustedes vieron, para aquellos que están viendo este webinario, pudieron presenciar cómo este proyecto fue desmembrado para poder justamente hacer un trabajo colaborativo eficiente. Y justamente de eso se trata BIM, que es un poco llevando las palabras del CEO de Graphisoft, Hugh Roberts, que menciona que el BIM es como un deporte de equipo, y no se equivoca. No solamente es un tema de colaboración, sino la estrategia que está detrás para que esta colaboración sea efectiva. No está solamente el uso de un buen software, sino la interacción entre los especialistas que trabajan y poder obtener una muy buena experiencia a través de esto. Por otro lado, Graphisoft juega un papel muy importante en el objetivo de impulsar la innovación, y a través de las subsidiarias presentes en Latinoamérica, tanto en México como en Brasil, y la red de distribuidores, disculpen, Graphisoft apuesta por una relación honesta y de confianza con nuestros clientes, para que nuestros clientes obtengan al máximo rendimiento de la inversión que realizan en procesos de implementación de BIM con ArchiCAD, reduciendo al máximo la incertidumbre. A lo largo de esta semana pudieron ustedes observar 4 webinarios técnicos donde participaron distribuidores de toda la región de Latinoamérica. Esto afianza y refuerza la presencia formal que tiene Graphisoft en la región, no solamente con los distribuidores, sino con especialistas entrenados y certificados para poder justamente desarrollar procesos de acompañamiento a nuestros clientes. Dicho esto, Rubén, quiero agradecerte por una vez más compartir este espacio y poder haber difundido un proyecto ecuatoriano. Y no sé si a continuación necesitas que proyecte las 2 últimas láminas o ya las puedes proyectar tú. Si me apoyas, por favor, a proyectarlas, Mijail. Encantado, dame un minuto y lo hago. Perfecto, bueno, pues prácticamente ya nada más para cerrar ahorita, para todos los asistentes que han estado siguiendo esta serie de webinarios, por ahí les recordamos que se ha estado trabajando sobre un hipermodelo BIMEX, en el cual pues hay escondidas 5 cajas para pues obtener por ahí el premio que estamos por ahí pues rifando. Entonces, la última pista que vamos a dar para las cajas es que las escaleras te llevarán a la última caja. Entonces, para aquellos que les haya todavía faltado encontrar alguna de las cajas dentro del hipermodelo, pues para que por favor se apuren, y por ahí estaremos recibiendo su información. Siguiente, por favor. Mijail. Estoy con la última lámina. ¿Dónde?
¿Sí la puedes ver? Bueno, creo que yo no lo puedo ver el último del slide, pero bueno, nada más para finalmente recordarles a todos nuestros asistentes que pues finalmente nos pueden encontrar en cualquiera de nuestras redes sociales. Por favor, síganos. Este evento de ArchiCAD Week pues es un gran evento en el cual nosotros podemos compartir pues mucho material con todos nuestros usuarios, con todos nuestros clientes, y al final pues agradecer también a pues, los arquitectos Juan Pablo, Felipe y a Dalton por esta presentación pues finalmente que estuvo bastante completa y pues que nos pueden mostrar un poquito más de pues lo que hacen en diferentes partes del mundo con la herramienta de ArchiCAD, si bien con diferentes alcances cada uno, y siempre es muy bueno tener todas estas experiencias de usuarios, de experiencias reales de uso al día a día, ustedes que están pues detrás de los proyectos finalmente. Entonces también agradecerte a ti, Mijail, por siempre también todo el apoyo como distribuidor en la zona de Ecuador, y que pues finalmente cada vez son más países latinoamericanos que están con más fuerza en el uso de la herramienta de ArchiCAD, y reconocer pues el trabajo de todos. Sin más, pues con esto terminamos la semana de ArchiCAD Week. Los esperamos en la siguiente edición. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos.